El conflicto en Ucrania ha revelado profundas grietas dentro del sistema ruso, donde Vladimir Putin, lejos de ser intocable, enfrenta una creciente presión desde su propio entorno. Tras más de 4 años de guerra, la estrategia de conquista ha resultado en un desgaste extremo de Rusia, afectando tanto a su ejército como a su economía. Lo que antes era impensable, incluso mencionar un golpe de Estado, ahora se discute entre los aliados más cercanos del Kremlin. La frustración, la desesperanza y la incompetencia militar han socavado la lealtad de quienes alguna vez fueron pilares de Putin. En este contexto, la figura de Sergei Shoigu, su amigo más cercano y exministro de Defensa, emerge como un actor clave, convirtiéndose en un símbolo de la tensión que ahora atraviesa el poder ruso. La combinación de fracaso militar, crisis económica y descontento interno dibuja un escenario inestable y potencialmente explosivo. Fracaso militar y desgaste. Para finales de 2025, el avance ruso en Ucrania se había estancado. Las bajas superaban los 8.000 soldados por semana, un número que solo incluía víctimas confirmadas, dejando entrever que el costo humano real podría ser mucho mayor. Esta presión ha transformado pequeñas ganancias territoriales en esfuerzos casi inútiles, mientras Ucrania continúa utilizando drones y misiles no solo en el frente, sino atacando la infraestructura crítica rusa. El puerto de Ust-Luga, un nodo esencial de exportación de petróleo, fue bombardeado durante 5 días consecutivos, generando pérdidas millonarias cada minuto. Incluso los sistemas de defensa aérea rusos fallan en interceptar los ataques. El reconocimiento de esta incapacidad por parte de expertos militares y la caída de la moral refuerzan la percepción de que Rusia enfrenta un agotamiento prolongado, donde la guerra se ha convertido en una carga que amenaza la estabilidad del país desde dentro. La crítica desde el interior. En un cambio sin precedentes, voces que antes eran leales al Kremlin comenzaron a manifestar su descontento públicamente. Alexander Slatkov, analista militar en televisión estatal, ridiculizó a Putin comparándolo con un personaje de comedia, lo que refleja la erosión de la disciplina dentro de los medios controlados por el Estado. Al mismo tiempo, pro-guerra bloggers y políticos locales expresan abiertamente que la estrategia rusa está destinada al fracaso y que el conflicto está destruyendo vidas innecesariamente. Este fenómeno indica un debilitamiento crítico de la autoridad de Putin, donde incluso sus aliados más firmes cuestionan la continuidad de la guerra. La convergencia de opiniones críticas dentro del círculo interno envía un mensaje claro: la guerra ya no es sostenible, y el liderazgo del Kremlin enfrenta dudas profundas sobre su legitimidad y eficacia, marcando un punto de inflexión en la percepción de poder interno. Internet y control de la información. El Kremlin ha recurrido a medidas extremas para frenar la comunicación interna y bloquear posibles conspiraciones. A partir de marzo de 2026, se reportaron cortes masivos de Internet móvil en Moscú y San Petersburgo, afectando aplicaciones de navegación, transporte, banca y mensajería. Paralelamente, Telegram, con entre 93 y 100 millones de usuarios activos, comenzó a ser restringida y bloqueada bajo pretextos de seguridad. Sin embargo, la verdadera motivación parece estar ligada a la prevención de un golpe interno, ya que los canales de mensajería eran esenciales para coordinar movimientos dentro del país. Esta decisión, aunque busca proteger al liderazgo, demuestra un alto grado de paranoia y un reconocimiento implícito de que el Kremlin está en riesgo. Al cortar las comunicaciones, Putin sacrifica la seguridad y la eficiencia de sus propios ciudadanos y soldados para intentar mantener el control sobre su entorno político inmediato. Shoigu, amigo convertido en sospechoso. Sergei Shoigu, exministro de Defensa y confidente personal de Putin, se encuentra en el centro de la tensión interna. Durante años, Shoigu fue más que un funcionario, fue un amigo cercano, acompañando a Putin en vacaciones, cacerías y decisiones clave. Sin embargo, la guerra en Ucrania cambió esta dinámica. El fracaso militar, combinado con la presión interna, provocó su remoción en 2024 como ministro de Defensa, siendo reasignado a un cargo simbólico en el Consejo de Seguridad. Esta maniobra no solo disminuyó su influencia,
sino que también envió un mensaje claro. Incluso los aliados más cercanos no son inmunes al descontento y la paranoia de Putin. El desplazamiento de Shoigu refleja cómo el poder dentro del Kremlin se concentra mediante la neutralización de posibles rivales, incluso cuando estos fueron fundamentales para la construcción del sistema que mantiene a Putin en el poder. La purga de aliados y confianza erosionada. La caída de Shoigu no se limita a su cargo. Sus colaboradores más cercanos han sido arrestados bajo cargos de corrupción, un mecanismo recurrente en la política rusa para justificar la eliminación de amenazas internas. El arresto de Ruslan Salykov, su mano derecha durante décadas, evidencia que el cerco sobre Shoigu es sistemático y calculado. La detención de aliados clave sirve como advertencia y desestabiliza cualquier capacidad de respuesta organizada. Este patrón, que combina aislamiento y criminalización selectiva, demuestra la profundidad de la paranoia dentro del Kremlin. Shoigu, consciente de los signos, se encuentra en una encrucijada: actuar antes de ser eliminado o esperar un destino que podría ser irreversible, generando un escenario de alta tensión que amenaza la estabilidad interna del liderazgo ruso. Preparativos de un posible golpe. Fuentes de inteligencia sugieren que las interrupciones de Internet y las restricciones en aplicaciones de mensajería coinciden con investigaciones sobre una posible conspiración liderada por Shoigu. La acción preventiva de Putin busca desactivar canales de coordinación antes de que cualquier intento de derrocarlo pueda materializarse. Este escenario plantea un contexto donde las herramientas digitales se vuelven armas estratégicas y el control de la información se convierte en un factor decisivo para la supervivencia política. La desaparición de Shoigu de la vida pública desde marzo de 2026 aumenta la incertidumbre, alimentando rumores sobre detención o actividades clandestinas. La combinación de represión, aislamiento y vigilancia extrema refleja cómo la guerra interna puede volverse tan peligrosa como los conflictos externos. Impacto en la comunicación y la guerra en Ucrania. Las restricciones en Telegram y Starlink han paralizado la coordinación militar rusa en Ucrania. Soldados carecen de mapas, imágenes en tiempo real y canales de comunicación confiables, incrementando los incidentes de fuego amigo y operaciones desorganizadas. Esta pérdida de comunicación no solo afecta la moral, sino que también disminuye la efectividad del ejército ruso, reflejando cómo la guerra interna del Kremlin repercute directamente en el frente. Al cortar estas redes, Putin intenta proteger su poder, pero paradójicamente está debilitando su capacidad militar, evidenciando un conflicto donde los objetivos políticos internos y la estrategia bélica se intersectan, con consecuencias graves para ambos frentes. La dimensión internacional y aislamiento ruso. Rusia enfrenta un debilitamiento global simultáneo. La pérdida de aliados en Siria, Venezuela e Irán, sumada a la presión económica de China, limita gravemente la proyección internacional de Moscú. Mientras Putin intenta compensar con dependencia económica hacia China, la realidad es que Rusia se encuentra cada vez más aislada, sin capacidad de proteger a sus aliados ni proyectar influencia con eficacia. Esta vulnerabilidad externa amplifica las tensiones internas, ya que la incapacidad de mantener poder internacional reduce la percepción de legitimidad y autoridad de Putin, aumentando la probabilidad de movimientos internos que busquen un cambio de liderazgo. Conclusión: un liderazgo al borde. El escenario actual refleja un momento crítico en la historia rusa. Putin enfrenta un doble desafío: un conflicto prolongado en Ucrania que desgasta recursos y moral, y un riesgo interno que cuestiona su autoridad y seguridad personal. La combinación de aislamiento, cortes de comunicación, purgas internas y desacuerdos entre los aliados más cercanos crea un ambiente propenso a un golpe de Estado. Shoigu, con conocimiento del sistema militar y redes de inteligencia, emerge como una figura central con capacidad de desafiar la autoridad del Kremlin. La situación subraya que la verdad